Hola, durante las semanas anteriores se aplicó el inventario de habilidades a muchos miembros de su iglesia, con el fin de crear un registro de las habilidades profesionales, personales y comunitarias de las personas con las que se congregaron semanalmente. Les felicito por todo el trabajo que han hecho. Ahora ha llegado el momento de mirar todo el panorama de habilidades de su iglesia para determinar cuáles de las líneas de fe y desplazamiento está en capacidad de lanzar su congregación. Si ustedes están mirando este video, es porque su iglesia decidió aplicar o rellenar la encuesta del inventario a través de un documento en físico. En este video se explicará cómo se puede. 1. Ingresar los resultados de los inventarios completados en el formato para tabulación del inventario. Y 2. Analizar los hallazgos del inventario de habilidades. Lo primero que usted debe hacer es descargar y abrir un archivo en Excel llamado Formato para tabulación del inventario de FID. Este formato de Excel fue creado con el propósito de facilitarle el proceso de tabulación del inventario de habilidades. En la medida en que usted vaya recibiendo las encuestas aplicadas por parte de los encuestadores, debe ir ingresando la información de estas encuestas en el archivo Excel llamado Formato para tabulación del inventario de FID. Es importante que usted siga esta recomendación, dado que si usted deja para última hora el ingreso de la información de las encuestas al archivo de Excel, se le juntarán todas las encuestas. Lo anterior ocasionará que usted no esté listo para cuando tenga que presentar el informe del análisis del inventario de habilidades durante la cuarta lección del currículo La Misión Integral de la Iglesia. Porque después de recibir las encuestas, le quedará poco tiempo para ingresar toda la información y hacer el análisis de los resultados de las encuestas del inventario. Al abrir el formato para tabulación del inventario FID, usted verá que el formato tiene dos pestañas tituladas Resultados del inventario y Resumen de resultados. Para ingresar los resultados de los inventarios completados, solo se debe trabajar en la pestaña Resultados del inventario. En la pestaña Resultados del inventario, usted notará que la columna A se encuentra cada pregunta hecha en el inventario de habilidades. En las siguientes columnas aparecen los espacios en los cuales usted escribirá los nombres de cada uno de los encuestados y cada una de sus respuestas. A la hora de ingresar la información de las encuestas al formulario para tabulación del inventario de FID, escriba el nombre de cada persona entrevistada en el renglón 3. El nombre de cada una de las personas encuestadas debe ir en una columna distinta de renglón 3, columna B, columna C, columna D, etc. Luego registra cada respuesta afirmativa dada por la persona en el renglón correspondiente a la pregunta realizada. Cuando los encuestados respondan sí a las preguntas correspondientes, usted no escribirá sí en los espacios de respuesta de este formato de Excel, sino que usted escribirá el número 1 en cada celda que corresponde a una respuesta afirmativa dada por cada participante. Si la persona contestó de manera negativa, simplemente deje la celda vacía. Usted debe tener en cuenta que el inventario tiene unas preguntas abiertas cuya respuesta deben ser digitadas en las celdas que correspondan a las preguntas. Este es el caso de las preguntas de los renglones 14-16 para personas profesionales, 157 a 159 para personas no profesionales y 176 a 182 los datos del entrevistado. Al familiarizarse con el formato para la tabulación del inventario FID, podrá tabular todos los resultados de cada inventario aplicado con facilidad, de pronto en 5 o 6 minutos. Si va tabulando los resultados de cada inventario en la medida que usted lo recibe, no tendrá ninguna dificultad recopilando todos los resultados con suficiente antelación para poder analizar los hallazgos del inventario de habilidades.
siguiendo las directrices de la siguiente sección de este video. Después de haber aplicado el inventario de habilidades a muchos miembros de su iglesia y tabulado los resultados del inventario, estarán en capacidad de mirar todo el panorama de habilidades de su iglesia para determinar cuáles de las líneas de fe y desplazamiento puede lanzar su congregación. Este análisis debe ser realizado por el administrador del inventario en conjunto con el facilitador del currículo y posiblemente el pastor de la iglesia también. Después de haber ingresado los resultados del inventario en la pestaña Resultados del inventario, ustedes podrán ver en la pestaña Resumen de resultados quiénes son los miembros de la congregación más aptas para participar en cada línea de fe y desplazamiento. Para su análisis, tendrá que prestar mucha atención a la hoja de Excel y seguir las siguientes instrucciones para completar la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades. En primer lugar, la pestaña Resumen de resultados les mostrará quiénes son las personas profesionales de su congregación que pueden contribuir a cada línea del proyecto. Primero capacitándose a través de las cartillas de la línea que se crearon para cristianos profesionales y después lanzando los currículos de la línea entre las personas desplazadas. Si hay varias personas profesionales aptas para trabajar en una línea, de pronto su iglesia puede lanzar aquella línea. Anoten los nombres de las personas profesionales aptas para trabajar en cada línea en la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades. En caso de haber solo una o dos personas con las habilidades necesarias para lanzar alguna línea, el trabajo puede quedar muy pesado. Por tal razón, de pronto no se debe priorizar aquella línea de fe y desplazamiento por encima de las demás líneas del proyecto para las cuales tal vez la iglesia tiene más personal capacitado. Sin embargo, es bueno dejar los nombres de estas personas registradas en la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades, en caso de querer lanzar la línea en cooperación con el apoyo de personas de otra iglesia. Es posible que algún encuestado opinó que tuviese la capacidad de trabajar en 3 o 4 de las líneas. En tal caso, posiblemente ustedes quieren identificar cuáles son las mayores fortalezas profesionales de aquella persona. Para hacer eso, en la pestaña Resultados del inventario, pase a la columna que corresponde a aquella persona y preste atención a la manera en que él o ella respondió a la pregunta. ¿En cuál o cuáles de las siguientes categorías de habilidades tiene usted suficiente capacidad como para que lo contrataran para trabajar en dicha área? La cual se encuentra en los renglones 18 al 23. Allí el encuestado señala cuáles son sus categorías de habilidades prioritarias. Además, se puede ojear cuál carrera estudió la persona y cuál es su experiencia laboral. Renglones 14 al 16. Para identificar cuáles de veras son sus fortalezas y habilidades más notables. Con base en esta información, pueden modificar la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades, tachando el nombre de la persona en las líneas que la persona no identifica como sus habilidades prioritarias, o para las cuales la persona no tiene estudios o experiencia laboral. Después de depurar el listado de tal forma, van a tener un registro claro de las personas profesionales en su congregación que puedan liderar o apoyar cada línea de fe y desplazamiento. Además de sistematizar las habilidades profesionales de los miembros de la congregación, el inventario de habilidades registra las habilidades comunitarias de los encuestados y además las habilidades personales de los encuestados que no se consideran profesionales. Tales habilidades tal vez no califican a una persona para liderar una de las líneas del proyecto, pero sí permiten que la persona sea de gran ayuda a fe y desplazamiento, apoyando una de las líneas del proyecto o tal vez uno de los currículos específicos. Los nombres de personas con habilidades personales y o comunitarias pertinentes a las diferentes líneas se encuentran enumeradas también en la pestaña Resumen de resultados, en diferentes renglones
dependiendo de la línea o currículo que podrían apoyar. En la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades, para casi todas las líneas hay una sección donde ustedes deben anotar los nombres de las personas que pueden apoyar a los profesionales de la línea o uno de los currículos particulares. Escriban en la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades los nombres de las personas señaladas en la hoja de Excel como potencial personal de apoyo para cada línea y o currículo. En la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades hay un espacio para personas que podrían apoyar un nuevo negocio o proyecto productivo, no inmediatamente, sino en el futuro. Pero no existe semejante renglón en la pestaña Resumen de resultados de la hoja de Excel. Para identificar cuáles personas no profesionales de su congregación potencialmente estarían en capacidad de apoyar la línea de economía en un nuevo emprendimiento, tendrán que pasar a la pestaña Resultados del inventario y bajar a los renglones 157 al 159, donde se recopilan las habilidades prioritarias de las personas no profesionales de la congregación. Anoten los nombres de los miembros de la congregación con habilidades personales que potencialmente podrían ser económicamente productivas. En caso de lanzar la línea de economía en su iglesia, los profesionales que lideran aquella línea pueden tener los nombres de aquellas personas en cuenta a la hora de definir cuáles de los currículos de aquella línea quisieran lanzar. Finalmente, repasen los renglones 14 al 16 y 157 al 159. Se notan allí algunas agrupaciones de habilidades o talentos en la congregación que no se encajan en ninguna de las otras líneas de fe y desplazamiento, pero que de todos modos podría servir a la población en situación de desplazamiento. Anoten los nombres y habilidades prioritarias de las personas en la sección Otras agrupaciones de habilidades y o profesiones. Fe y desplazamiento incluye materiales para ayudarlos a lanzar nuevos proyectos sociales o productivos. Los talentos enumerados en esta sección eventualmente podrían servir para un proyecto así. Después de haber anotado en la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades todos los nombres pertinentes a cada línea, ustedes pueden evaluar cuáles líneas de fe y desplazamiento están en capacidad de lanzar desde su propia iglesia. En caso de haber numerosos profesionales en una línea, es probable que su iglesia tiene plena capacidad para lanzar aquella línea. En caso de haber 2 o 3 profesionales en alguna línea, pero muchas personas que puedan ser personal de apoyo, también sería posible lanzar aquella línea en su propia iglesia. Si hay pocas personas capaces de contribuir a alguna línea de fe y desplazamiento, de pronto no se debe priorizar el lanzamiento de aquella línea. Sin embargo, tales personas posiblemente podrían lanzar la línea en el futuro, después de haber establecido el ministerio de fe y desplazamiento en su iglesia a través de otras líneas. Alternativamente, tales personas podrían cooperar en conjunto con personas afines de otra iglesia para emprender la línea juntos. Subrayen las 2 o 3 líneas que más probablemente puedan lanzar desde su iglesia. Después, tomen una foto de la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades para asegurar que no se pierda. Ya están listos para presentar los resultados del análisis del inventario de habilidades a los participantes del currículo en la lección 4. Panorama de opciones para avanzar. Lo más conveniente es que ustedes presenten estos resultados a través de una presentación PowerPoint o que entreguen los resultados a los participantes a través de copias impresas. Por otro lado, la hoja Resumen de hallazgos del inventario de habilidades se debe llevar al segundo encuentro del Diplomado de Fe y Desplazamiento. En aquel encuentro vamos a evaluar en conjunto con los resultados del diagnóstico Shalom para identificar cómo las habilidades de su congregación corresponden a las necesidades de la comunidad en situación de desplazamiento. Con base en aquella correspondencia, se determinarán cuáles líneas de fe y desplazamiento se deben lanzar primeramente en su comunidad.
Que el Señor les bendiga.